Pablo estaba predicando en el Ágora, pero no en el Naucali, sino en Atenas, ¿verdad? Y de ahí se lo llevaron al campo de Marte, donde hemos titulado por esa razón a nuestra plática de hoy, primer encuentro del cristianismo con la filosofía. Hay que dejar muy en claro que la Biblia no es filosofía, el Antiguo Testamento no es filosofía, los apóstoles no predicaron filosofía. Sin embargo, la filosofía es muy importante. Se trata de un primer encuentro que durará 20 siglos hasta el momento. No sabemos si más durará, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía y qué es el mensaje de la Biblia? Yo creo que vale la pena repasarlo para también comprender la relación. Por lo pronto, el mensaje de la Biblia es un mensaje trascendente, es un mensaje eterno, es la carta de amor de Dios que nos invita a reconciliarnos con Él, regalándonos, ofreciéndonos una existencia eterna en nuestro cuerpo inmortal. Eso es un mensaje maravilloso. No tiene que ver con la filosofía, ¿no? Puede tener implicaciones, semillas filosóficas que alguien toma y despliega, pero no es filosofía. Es un mensaje más existencial, más directo y más importante. Y por un lado, qué bueno, porque si fuera filosofía, bueno, me tocan clases en algunos seminarios con alumnos, a veces de maestría, y me dicen, vamos a ver filosofía cristiana. Y resulta que no saben ni filosofía no cristiana. Y que los que les dejo leer no le entienden nada. Entonces por eso yo digo, qué bueno que la Biblia no es filosofía, porque todos estaríamos igual, que no le entenderíamos nada, ¿verdad? Pero la filosofía nació como una intención de dejar atrás otras bases de autoridad, el mito, las opiniones, las creencias, los sentidos. Vamos a tratar de concebir todo lo que pasa, de darnos respuestas a partir de la razón. Esa es la filosofía, nada más a partir de la razón. Y la intención de la filosofía es captar la totalidad de lo real. O sea, ¿cómo es que podríamos pensar que el universo y todo lo que contiene y todos los aspectos del universo y de nuestra vida, cómo se hacen coherentes como si fuera un rompecabezas? Esa es la filosofía, ¿no? Entonces es importante. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido diferentes posiciones con respecto a la relación de la doctrina cristiana y la filosofía. Por lo pronto, la que se pelea, la que dice no queremos nada de filosofía. Ahí tenemos a un padre de la Iglesia, el primer padre latino, que se llamó Tertuliano, y que dice, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿No? Entiéndase que tiene que ver la filosofía con la fe en el Dios de Israel. Y él dice nada. Esa es una primera postura, ¿no? Los que se pelean. Otra postura es la que ve en el pensamiento cristiano a la verdadera filosofía. Entre ellos Justino Mártir, Clemente de Alejandría, el propio Agustín de Hipona, que ven que sí, la filosofía es una búsqueda de la verdad, un anhelo por la sabiduría, un deseo de comprender el ser, el mundo, el bien, el pensamiento. ¿Y quién nos da respuesta a todo eso? El mensaje de Cristo. Entonces, dirían, esa es la verdadera filosofía. Esa es la otra postura. Una tercera postura en la Edad Media fue, la filosofía es la ancilla, entiéndase, la sirvienta de la teología. La teología es la reina de las ciencias, y la filosofía es su criada, ¿verdad? Está aquí para ayudarnos a hacer teología. Esa es una tercera postura. La cuarta postura es, como la de Hegel, la filosofía es la más importante y lo que la teología y la religión digan está muy bien, es importante, pero hay que convertirlo en filosofía para que llegue a su máximo nivel. Entonces allí la teología queda debajo de la filosofía, ¿no? Esas son las cuatro posturas. Pero este es el primer encuentro de 20 siglos. Si nosotros le estudiamos, por un lado, historia de la Iglesia, no podríamos entender la historia de la Iglesia ni de las doctrinas si no tenemos una noción de
en qué filosofías o contra qué filosofías se está discutiendo, ¿no? Y también del otro lado, si vamos a la universidad y nos dicen, no, aquí nada de religión, pero vamos a estudiar la historia de la filosofía. ¿Cómo? A mí me saldrían unos signos de interrogación, ¿no? Diciendo, ¿y cómo le vas a hacer si la mayoría de los filósofos fueron cristianos y pensaron en Dios y contrastaron el pensamiento racional discursivo con la revelación? Entonces, esa es la relación. ¿Cuál es esa relación? Bueno, aquí en este primer encuentro resulta que el apóstol Pablo, ¿quién sabe dónde perdí mis lentes? ¿Nadie los tiene por ahí? No estarán en la cocina, perdón el lapsus. Bueno, en Hechos 17, en el verso 23, ¿sí? Recuerden que Pablo ha visto en su visita por Atenas un altar al Dios desconocido, ¿no? Al Dios desconocido. Y entonces dice en el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Quede claro que Pablo no era un legalista, yo diría incluso sectario, de esos que dicen, si tú no crees lo que yo, tú estás mal, tú eres del diablo, tú te vas a ir al infierno y tienes puros, un corazón idólatra, apóstata, motivos básicos equivocados en tu corazón y cosas como esas, ¿no? Pablo, por el contrario, dice, bueno, si estas personas tienen intuición de que además de los dioses que tienen, pueda haber un Dios al que todavía no conocen, pues eso es de lo que yo les voy a hablar, ¿no? Y yo les decía la vez pasada que es posible adorar a Dios sin conocerlo. Y sé que causó algo de sorpresa, ¿no? Pero ¿cómo vas a adorar a Dios si no lo conoces? Bueno, gracias. Recordemos primero porque, de acuerdo con la carta a los Romanos, en su capítulo 1, dice que todo ser humano debería saber que existe Dios por medio de la creación, porque el orden, la finalidad, la belleza, la existencia misma de algo en vez de nada, nos tendría que hacer pensar que hay algo, que hay alguien, y que ese alguien pues es inteligente porque todas las cosas están ordenadas, concatenadas, tienen finalidad, etcétera, ¿no? Entonces todo ser humano debería buscar y reconocer que hay un Dios. Eso es lo que dice Romanos. Un libro que está en la Septuaginta, que se llama Sabiduría, en su capítulo 13, dice prácticamente lo mismo que Romanos. Los hombres son culpables porque cuando vieron la belleza de las cosas, de las estrellas, del mar y demás, se quedaron en las apariencias y empezaron a adorar las cosas en vez de ver que detrás de ellos había un creador. Por tanto, son inexcusables, ¿no? Claro, Sabiduría se escribió primero que Romanos. Muy interesante, ¿no? Ya sé que alguien me está viendo con que ese no es canónico. Bueno, no es canónico, pero es judío, ¿no? Y por lo pronto en la Septuaginta o en algunas iglesias sí es canónico. Entonces, en fin, no estoy discutiendo eso, sino que coincide con Romanos. Y entonces cuando Pablo les dice a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, les voy a predicar, Pablo está reconociendo lo que él mismo escribiría después en la carta a los Romanos, que esas personas tenían una intuición de Dios, que esa intuición muchas veces se desvía, como dice el libro de Sabiduría, se queda en las apariencias, se queda en lo finito, se adora a la criatura en vez de al Creador, pero que de todas maneras responde a un hambre religiosa o espiritual que todo ser humano tiene, ¿no? Acuérdense que los estoicos ya habían dicho que hay un consenso universal de la existencia de los dioses, es decir, todo ser humano tiene un hambre espiritual, una necesidad de trascendencia. ¿Qué ser humano no se ha preguntado qué hay después de la muerte? Cosa que no se ha preguntado ni mi gato ni mi perro, ¿no?
pero sí el ser humano. Porque, diría Kierkegaard, los animalitos no tienen esa angustia espiritual, angustia en un sentido positivo, ¿no? Yo veo a mi gata muy tranquila, viviendo la vida. Y si yo algún día le digo, oye, ¿y qué va a pasar cuando te mueras? Pues no me entiende, ¿no? Entonces, eso es algo propiamente humano y es a partir de esta revelación de Dios que ha puesto en nosotros, que algunos teólogos como Lutero llamaron revelación natural y que algunos teólogos como el propio Calvino reconocieron en los seres humanos, es que Pablo dice, bueno, ustedes adoran a ese Dios sin conocerlo. Pero la pregunta era entonces, ¿y cómo pueden adorarlo sin conocerlo? Y ante el desconcierto, pues quisiera que solo recordemos dos pasajes. En Juan 4, 22, Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Se puede adorar lo que no se conoce? Pues sí, ¿no? Me lo está diciendo Pablo ahí también, ¿eh? Bueno, ahí es Juan. Adoráis lo que no sabéis. Y lo mismo Pablo con los atenienses. Y también en Hechos capítulo 10, que ya estudiamos, no lo vamos a leer porque usted ya se lo sabe de memoria, porque ya lo estudiamos. Cornelio está buscando a Dios. Y entonces un ángel se le aparece y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido vistas por Dios con agrado. Pero Cornelio no conoce a Dios, por eso necesita que Pedro venga y le predique. Y hasta que Pedro no le predique, no puede ser salvo. Y sin embargo, Cornelio busca a Dios. ¿Sí me explico? Esto es la situación con la que Pablo se encuentra entre los filósofos. Y entonces, muy interesante porque hay entonces una revelación natural y hay una revelación especial. A la revelación especial, por lo pronto le llamamos a la Biblia, ¿no? No quiero que se convierta en una clase, pero déjenme ponerle un ejemplo. Este púlpito, diríamos, ¿puedo colegir correctamente que si este púlpito existe, una persona que sabía algo de carpintería lo tuvo que hacer? Pues sí, ¿verdad? Y entonces ya puedo yo saber que hay un carpintero, sin lugar a dudas, y que era más o menos bien hecho, ¿no? O sea, puedo saber algo de él. Pero ahora bien, hasta allí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué carácter tiene? Eso no lo puedo saber. Entonces, de Dios podemos saber que existe, que es sabio, que es poderoso, que es eterno, como dice Romanos 1. Pero ya no puedo saber cómo se llama, ni si tiene un hijo, ni cuál es su voluntad para mí. Eso solo lo voy a encontrar en la Biblia. Por eso tenemos revelación natural o general y revelación especial, ¿no? Revelaciones que Dios se ha dado a conocer. Recuerde eso, ¿no? Y entonces, bueno, vamos más adelante, porque en el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Recuerden que Pablo conoce la filosofía de estos dos grupos, epicúreos y estoicos. ¿Qué decían los epicúreos del mundo? ¿Que el mundo fue creado? ¿Vinieron el domingo pasado? Sí. ¿El antepasado? Los epicúreos decían que el mundo no fue creado porque siempre ha estado allí y que no fue creado porque los átomos solitos se combinaron casualmente, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que hay un Dios que creó todas las cosas. Le está dando una respuesta a los epicúreos, ¿no? Los estoicos tampoco piensan que hay una creación. Ellos piensan que los dioses han ordenado a la materia, especialmente el logos, que es un término que está en la Biblia.
El problema es que el concepto estoico del logos es inmanente, o sea, el logos está en el mundo, es parte del mundo y no está más allá del mundo. Mientras que para nosotros el logos, que es Jesucristo, es trascendente, porque no solo está en el mundo, está más allá del mundo, ¿no? Está en una dimensión eterna. Entonces, bueno, ellos no entendían tanto como una cosa como creación, pero sí entendían que había un gobierno sobre el mundo. Curiosamente, quienes sí entendían o quienes sí pensaban en un Dios que había creado un mundo, eran los platónicos, los seguidores de Platón, que en este tiempo de Pablo y de estos epicúreos y estoicos se llama el neoplatonismo, el platonismo medio o la nueva academia, ¿no? Y ellos sí, basados en un escrito de Platón que se llama Timeo, donde Platón relata cómo Dios es una especie de arquitecto que va haciendo este mundo. Entonces, pues era una discusión filosófica entre los distintos grupos. Pablo por lo pronto coincidiría aquí con los platónicos, claro, un poco más allá, ¿no? Diciendo que hay un Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No hay ninguna cosa eterna en sí misma. Hoy la física discute si el universo tuvo un principio o siempre por sus propias energías nucleares ha estado existiendo. No importa, eso no importa, lo que importa es que en sí mismo no puede tener existencia, ¿no? Si tiene existencia es porque Dios es la base de todas las cosas. Algunos catecismos dicen que es el preservador. Y entonces no solamente es un solo Dios, sino es un Dios creador. Y aquí ya empezamos con un mensaje distinto a los filósofos, ¿no? Se les está dando respuesta a lo que ellos creen, porque acuérdense que hay que establecer un diálogo. Pero la proclamación ya no es propiamente filosófica, va más allá. No hay muchos dioses, por lo pronto, ¿no? Los filósofos de por sí ya habían superado mucho la idea de los dioses, al menos en su forma así física, idolátrica, porque la filosofía nace como un intento de ir más allá del mito, o sea, de la forma poética de explicar el mundo. Pero Pablo dice, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Esto que para nosotros hoy es como obvio, es obvio porque crecimos en un país de tradición cristiana, aunque estamos viviendo ya una era post-cristiana, ¿verdad? Pero cuando nos tocó a nosotros ser más jóvenes, bueno, a mí, todavía era como aceptado por todos que si se habla de Dios, es un Dios, el único Dios. Hoy yo creo que hoy los jóvenes están hablando más bien de la energía y de espíritus y de dioses y de otras cosas, ¿no? No solamente hay un Dios, sino que ese Dios es creador. Se distingue, pues, de muchas otras concepciones en otros ámbitos religiosos. Y comparte, eso ya lo dijimos, este pensamiento con otras dos religiones. ¿Cuáles eran? Creo que no vinieron. Han de haber sido otros hermanos los que vinieron hace 8 días. ¿Qué va a decir el hermano Jehú? El Islam, el judaísmo, el cristianismo, religiones abrámicas, o sea, de descendientes de Abraham, comparten esta idea, ¿no? Hay un solo Dios que es creador de todas las cosas. Y continúa Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, aquí también Pablo coincidía con algunos filósofos, ¿no? Por lo pronto, con uno más antiguo, que se llamó Genófanes, y que decía que Dios miraba todo, oía todo, pensaba todo y estaba en todas partes y no necesitaba moverse ni trasladarse. A quien le interese, busque por ahí, poema de Genófanes, muy interesante.
y otro filósofo que se llamaba Parménides. Parménides decía que Dios es el ser y que el ser no cambia y el ser no termina de estar en algún lugar, porque entonces si el ser terminara, ¿qué habría? Pues el no ser, entonces eso no puede ser. Entonces, el ser está en todas partes, ¿no? Esto es importante porque la gente antiguamente pensaba que los dioses solo o vivían o tenían poder en cierto lugar. Cada pueblo tenía su dios, como ahora muchos pueblos tienen su santo patrono, ¿verdad? Y cada pueblo celebra la fiesta de su santo patrono, que no es el del otro pueblo, ¿no es cierto? Entonces así los dioses antiguos eran dioses de un pueblo, de otro pueblo, y las propias guerras eran guerras también entre dioses. Los dioses que apoyaban a Troya y los dioses que apoyaban a los helenos. O los dioses que apoyaban al rey de Asiria y el dios que apoyaba a Israel. Y se suponía que el pueblo que ganara tenía el dios más poderoso. Por eso un título como Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, que a nosotros ya nos dice muy poco eso, ¿no? Como que Dios es poderoso en batalla. Pero porque pensaban que había muchos dioses y que lo importante era tener uno y que ese uno fuera favorable a nosotros y que fuera el más poderoso de todos. Y cada imperio presumía tener al Dios más poderoso. Acuérdense que el profeta Jonás recibe la orden de Dios de ir a Nínive. Y entonces Jonás dice, no, pues me voy para Grecia, se fue para el otro lado, huyendo de Jehová. O sea, Jonás pensaba que Jehová estaba en Israel, me voy de Israel y ya Dios no me va a encontrar, ¿no? O sea, no se había llegado al universalismo religioso, que es una aportación de los filósofos. Dios es Dios de todos los hombres, Dios es Dios de todo el mundo y está en todas partes, especialmente en estos dos pensadores que les dije, ¿verdad? Y entonces Pablo reconoce y coincide con esta enseñanza, que es también enseñanza bíblica, y dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Es una frase demoledora. Quizá a veces no tanto para nosotros, pero pensemos en otras personas. Si ustedes van con los judíos y les dicen, Dios no habita en ese templo de Jerusalén, ¿qué van a decir los judíos? Pues apedrearon a Esteban por decir eso, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que donde está el lugar santísimo, la ciudad santa, la casa de Dios, no vive Dios allí? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿No? Pero también llegar a estas ciudades griegas, romanas y decir, oye, pues mira, aquí en este templo en el Partenón, por ejemplo, ¿no? El templo dedicado a la diosa Virgen. Aquí no vive la diosa Afrodita. ¿Cómo que aquí no vive la diosa Afrodita? Pues si hasta tenemos, como en Éfeso, ¿no? Tenemos su estatua que cayó del cielo. Era para apedrearlos, ¿eh? ¿Cómo que mis dioses no viven aquí? ¿Cómo que mis dioses no existen? Sí, es complicado, ¿no? Y lo sigue siendo hoy. Si ustedes van a muchos lugares de iglesias evangélicas y dicen, ¿tu templo no es casa de Dios? Bueno. ¿Por qué no es casa de Dios? No porque no sean iglesia. Son iglesias verdaderas, no estoy hablando de eso. Sino que el edificio de ladrillos no es templo, ¿no? Estamos aquí remodelando, ¿no? Pero no es templo, ¿no? Dios no vive aquí. ¿Dónde vive Dios? En nosotros, ¿no? Ahorita Dios está con nosotros, pues estamos en su nombre y vive en nosotros. Y cuando usted se vaya a su casa, pues Dios se va con usted, ¿no? Así que si no fuma aquí adentro, tampoco fume allá afuera. Porque Dios se va con usted, ¿no? O sea, somos el templo. No, las casas no son los templos, pero no es fácil de entender, no es fácil de aceptar. Si usted va a la basílica y dice, oye, aquí no vive la Virgen de Guadalupe, ahí lo linchan, ¿eh? De una vez. Entonces, no es fácil. Dios no habita en templos hechos de manos. Y luego, 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase
de algo. ¿Eso qué quiere decir? Honrar significa dar bienes. Como cuando dice Proverbios, honra a Jehová de todos tus frutos. Pero Pablo dice que esa honra que hacemos a Dios de nuestra ofrenda o de nuestro diezmo, pues es para su propio pueblo, no para Dios como tal, porque Dios, ¿qué necesita de nosotros? Dios no necesita nada de nosotros, ¿no? Con esto trascendemos toda la idea antigua de que los dioses se alimentaban de sacrificios. Los sacrificios tenían varias funciones, ya dijimos que una de ellas es que los dioses nos puedan ser propicios. Bueno, no digo nos, porque van a decir que nosotros también. Sí me entienden, ¿no? O sea, en la antigüedad. Pero ¿por qué a los dioses eran propicios si les ofrecíamos algo? Porque se suponía que los dioses se comían los sacrificios. Si no de manera literal, el humo de los sacrificios, o la sustancia, tal vez diría Aristóteles, la sustancia, no los accidentes de la cosa, era comida por los dioses. Así la gente que ahora ya en unos días le va a poner su ofrenda a los muertitos, ¿verdad? La gente cree que sí, de veras, el muertito viene y se toma su pulquito, su molito, se come su molito, ¿verdad? Su pan de muerto. Y tú dices, oye, pero ahí está. Bueno, pero se comió la esencia. ¿No dicen así? ¿Sí? O sea, esta idea de que los dioses comen, de que los muertos comen, aunque tú sigas viendo la comida ahí. Por eso, acuérdense que la Biblia es iconoclasta, y eso quiere decir derribadora de ídolos. Y entonces dice la Biblia, por lo pronto, allá en el profeta Isaías, yo no bebo sangre ni como carne de carneros. O sea, Dios no come de los sacrificios. ¿Para qué me traen a mí sacrificios? Yo no como eso, ¿no? Ahí queda clarísimo. Pero, pues, muchas religiones no solo no lo superaron, sino que lo llevaron a niveles más terribles. Creo que fue el domingo pasado que también comentamos algo de los aztecas, ¿no? ¿Fue o no fue? ¿Cómo alimentar al dios principal, al sol? Con la sangre, los corazones de seres humanos, ¿no? Entonces, esta idea de alimentar a los dioses es muy peligrosa. Es muy peligrosa y termina con la dignidad humana, porque al final entonces el hombre no existe a imagen de Dios y el mundo no le es dado como un regalo, sino que el hombre es una especie de esclavo para servir a los dioses. Y alguien diría, pero ¿que no somos esclavos de Cristo? Sí, pero somos esclavos por amor. Es decir, hay una entrega amorosa voluntaria en la que encontramos la felicidad auténtica, plena, ¿no? Pero no simplemente porque los dioses nos necesitan para seguir existiendo. Dios no necesita nada. Por eso dice, no es servido de manos humanas, no es honrado de manos humanas. No hay nada que le podamos ofrecer a Dios. A ver si no me linchan también ustedes. Ni siquiera la gloria. ¡Ay! No, eso sí. Porque hay una frase que dice, no, todo para la gloria de Dios. Sí, pero entendamos la frase. Dios no necesita que yo le dé gloria porque Él es absolutamente glorioso. No sé si eso que quede muy claro, ¿no? ¿Dios necesita que yo le cante? ¿O de cualquier manera que yo le quiera dar gloria? No lo necesita. Para nosotros dar gloria a Dios, alabar a Dios, tiene dos causas, ¿no? Dos motivaciones. Número uno, nuestra relación amorosa con Él. Alabamos a Dios porque le amamos, porque Él nos amó primero. Y damos gloria a Dios para que quien no lo conozca, lo conozca. Pero no porque Dios lo necesite, no porque Dios sea más grande gracias a mí, ¿no? Es que ayer Dios era más pequeño, pero hoy que lo alabé, ya le ayudé a crecer otro poquito. Dios es infinito, Dios es absoluto, Dios es totalmente glorioso, no necesita nada de los seres humanos.
El mismo amor de Dios es diferente al amor humano, porque en el amor humano siempre hay en el fondo una necesidad. Cuando usted se enamora de la pareja, ahora sí que hay que decir de hombre y mujer, ¿no? Usted le va a decir, te doy la vida, no puedo vivir sin ti, tal, tal, tal. Sí, pero en el fondo, usted también lo necesita, ¿o no? ¿O no? Amar a nuestros padres o a nuestros hijos o a quien sea, a los amigos, sí, en muchos sentidos es un amor desinteresado, pero en el fondo siempre es una necesidad. Mientras que el amor de Dios no está motivado por ninguna necesidad de parte de Dios. Es un amor absolutamente libre. Dios nos creó por amor sin necesitarnos. Es decir, nos creó por el propio bien de nosotros. Eso es lo que dice Efesios cuando dice que nos creó por el puro afecto de su voluntad. Esa es la frase de Efesios, ¿no? Dios nos creó por el puro afecto de su voluntad. Entonces, ese Dios no necesita nada de nosotros. Y qué interesante, qué hermoso, pero Él se da todo a nosotros. Ya se acerca la Navidad, ya no está tan lejos la Navidad. Y ahora que pase el Día de Muertos, que ya están vendiendo calaveras desde septiembre, ahora van a empezar a vender Navidad, o seguramente ya también a la par de las calaveras están vendiendo cosas de Navidad. Pero pensemos en la verdadera Navidad, el verdadero sentido de la Navidad. Dios sin necesidad ninguna y sin que podamos nosotros retribuirle nada, se ha dado todo Él a nosotros. ¿No es maravilloso? Y eso es lo que vamos a recordar precisamente en la Navidad. Bueno, y entonces dice en el verso 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, todas las cosas que tenemos, ¿no? El trabajo, la salud, la comida, la casa, la ropa, la familia, la Biblia, la salvación, la iglesia, los amigos, todo nos lo ha dado Dios. El aliento que es el espíritu de vida y por tanto la vida misma nos la ha dado Dios, ¿no? Grande es el amor de Dios, porque Él no necesita nada de mí y yo no puedo darle nada, pero Él me lo ha dado todo. No hay una cosa que yo no tenga que Dios no me ha dado. Aunque yo no lo vea, porque Dios no sea la causa inmediata. Tal vez alguno creyente diga, a mí Dios no me dio dinero, yo trabajé y me lo pagaron, entonces no me lo dio Dios. Sí, pero la causa mediata, la causa más lejana de que yo tenga dinero, que tenga vida, que tenga salud y que por tanto pueda trabajar y que haya encontrado un trabajo y tantas otras cosas, depende de Dios, ¿no? Dios es el que nos da todas las cosas. Hoy, pues esto se olvida, se niega, porque la época actual está jugando con la vida. Por lo pronto, decíamos en la clase de familia cristiana de esta semana, que yo espero que ustedes se inscriban, decíamos que las leyes y la tendencia es a que, por ejemplo, los perros sean perrijos, sean como hijos, los registremos, que hay restaurantes para perros, cines para perros, estéticas para perros. Y a una señora que atropelló un perro, yo supongo que no intencionalmente, esta semana se la llevaron a la cárcel, ¿no? Bueno, eso está bien, no maltratar a los animales, estamos totalmente de acuerdo. La Biblia dice que el justo tiene compasión de su bestia. Pero el contraste es que mientras cuidamos y defendemos tanto al perro, decimos que el niño que está en el vientre no es persona, sino una bola de células, y que lo podemos abortar, y abortar significa no interrumpir el embarazo, porque interrumpir significa interrumpo la luz y luego la vuelvo a prender, ¿no? Eso es interrumpir. Pero lo que se hace con el niño es despedazarlo y aspirarlo y sacarlo en pedacitos. Cuidas mucho a tu perro, pero puedes despedazar a los niños, ¿no? O sea, estamos jugando con la vida. Lo mismo la eutanasia, ¿no? ¿Es correcto ayudar a que alguien se suicide para que ya no sufra? Aceptar eso es otra vez cruzar fronteras que Dios no nos autoriza, ¿no? Es posible suspender terapias
que ya no tienen sentido y permitir que la persona muera en su proceso natural. Pero es muy diferente a decir, pues sí, pónganle una inyección para que ya se muera. Eso no es bíblico, eso no puede ser de Dios, ¿no? Pero, y viceversa, por un lado se abortan los niños y por otro, a partir de células madre, se está trabajando en los laboratorios genéticos una especie de clonación, de partenogénesis, para que sin concurso de la célula masculina se puedan crear embriones. Y esos embriones que se hacen lo que llamaríamos granjas humanas, ya no solo hay granjas de pollos, granjas humanas, ¿no? Usted puede hacer su petición. A ver, yo quiero un niño de ojos azules. Y entonces hace un estudio y dice, a ver, este embrión no tiene ojos azules, pues elimínalo. Si pensamos que la persona humana, desde la biología, la lógica, la teología, lo es desde el momento de la concepción, entonces estamos favoreciendo la reproducción humana para matarlos de manera utilitaria, para complacer el gusto, el pedido de alguien, ¿no? Fíjense entonces de qué manera y muchas otras maneras la vida humana está siendo denigrada, es decir, se está perdiendo su dignidad. ¿Por qué? Porque hemos olvidado lo que Pablo está diciendo aquí. La vida que tenemos nos la ha dado Dios y por tanto debemos respetarla. No exagero, si estudiamos de qué manera el nazismo fue llegando a tal grado de crueldades como las que cometió, comenzó precisamente pensando que se podía eliminar a los inservibles, a los desechables, ¿no? Y en esta época donde lo que importa es la productividad, si usted está viejito ya no es productivo. Bueno, a lo mejor para el voto, ¿no? Pero fuera de eso ya no sirve para nada, ¿no? Si en Islandia ya hay una ley para que si un niño viene con malformaciones, se pueda eliminar, ¿no? O sea, nos interesa lo productivo. Bueno, Pablo continúa, de una sangre, la mayoría de manuscritos lee no una sangre, sino de una persona, que en este caso, el nombre simbólico que le da la Biblia es Adán, de una persona ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto también era una afirmación tremenda para los que estaban escuchando a Pablo. Porque pensemos otra vez primero en los judíos. A ver, los judíos que piensan que a ellos Dios los hizo a mano. A nosotros como galletas troqueladas, ¿verdad? Pero los judíos son a mano, artesanales. Y cuando dicen, no, Dios hizo de un solo linaje a todos los seres humanos. A los judíos no les debe haber gustado mucho. Incluso hay cierta corriente judía que tiene esta interpretación. ¿Por qué hay dos relatos de la creación del hombre en el Génesis? Génesis 1, ¿no? Hizo a Dios al hombre. Y Génesis 2, y formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué hay dos? Es que el primer relato es la humanidad. Y el segundo es el hecho a mano, es el judío, ¿no? El judío. Por eso algunas traducciones del hebreo al arameo, que se llaman Targumim, añaden ahí que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra del templo. Ni siquiera cualquier tierra, tierra del templo. Bueno. La Biblia sitúa el relato en Mesopotamia. Yo no sé, Dios tuvo que hacerse un viajecito a traer tierra del templo a Mesopotamia. Pero era difícil, ¿no? Decirle eso a los judíos, pero también a los griegos. Los griegos dividían el mundo en dos. Por supuesto, los griegos y los bárbaros. ¿Usted y yo qué seríamos? Bárbaros indígenas, más bárbaros todavía, ¿no? O sea, el mundo solo se divide en dos. La gente culta, la gente de la polis, la gente con leyes y los pueblos salvajes. Esa es la división griega. Es también la división que en algún momento proponían algunos españoles, ¿no?
Tenemos a los cristianos de casta, los cristianos viejos y los judíos conversos, que son los marranos, los cristianos nuevos. Son dos tipos de personas. O tenemos a los españoles, gente de inteligencia, y a los indios, que seguramente no son humanos, son homúnculos, algo así entre el changuito y el humano, ¿verdad? Pero seguro ni alma tienen, ¿no? Entonces, ahí se divide también a la humanidad. Y pues hoy también tenemos a los gringos y a los demás, ¿no? A los buenos y a los malos, ¿eh? Y así muchas iglesias, ¿no? Estamos nosotros que somos la verdadera y todos los demás que están mal, ¿no? Una actitud sectaria. Entonces cuando Pablo dice, a ver, no, todos venimos de un mismo papá, todos tenemos el mismo origen de nuestra sangre, ¿eh? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, Dios ama a todos los pueblos. Estamos en este conflicto de los judíos contra los árabes, bueno, palestinos y grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, ¿no? ¿A quién le va usted? Ya hemos dicho. Muchos cristianos le van a los judíos, ¿no? ¿Creen que porque alguien es judío hay que estar de acuerdo con todo lo que hace? Ahora que tenemos presidente judía, dicen ya porque es judía, no, espérenme. Y entonces borre todos los profetas que regañan a los judíos por idólatras y por injustos, ¿no? Acuérdense del libro de Jonás. A Jonás que citamos hace rato. Dios manda a Jonás a predicar, ¿a dónde? A Nínive. A Nínive. ¿Y los ninivitas son judíos? ¿Israelitas? ¿Qué son? Son gentiles, ¿no? Hoy el país que ocupó Irán, ¿verdad? Hoy es el país de, ¿cuál dije? Irán. Ya dije Irán. Ese es el país de Nínive, ¿no? Los ninivitas de entonces son el Irán de hoy. Son iraníes que están en conflicto ahorita con los judíos, ¿eh? Pues imagínense que ahorita Dios manda a Jonás a predicarle a los iraníes. Obvio, Jonás como judío dice, no, yo con los iraníes, no, bueno. Dios, acábalos, ¿no? Pero todo lo que hace Dios para que Jonás vaya y les predica, y Dios perdona a los iraníes. Es un Dios de todas las personas, de todos los pueblos, ¿no? Dios no hace distinción entre personas. Eso quiere decir que Él ha hecho que todos los pueblos vivan sobre la faz de la tierra, y a cada uno lo conoce y le ha prefijado sus tiempos. Pero el objeto de Dios, en el verso 27, no me pasan mi teléfono para ver la hora, si no, son las 4 y yo voy a seguir. Gracias. En el verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Estas palabras de Pablo son parte de la buena noticia. Hasta aquí los filósofos están oyendo cosas muy interesantes, muy diferentes, y yo creo que su interés se está despertando más, ¿verdad? Pero estas palabras del verso 27 no le gustarían mucho a ciertas corrientes cristianas actuales. ¿Cuáles? Las que dirían que el hombre está tan caído que no puede buscar a Dios, ¿no? Cuando se malinterpreta a ese grado el pecado del hombre como una absoluta imposibilidad
de preguntarse por Dios o de buscar a Dios o de su necesidad religiosa, estamos equivocados, ¿no? Pero además, esta búsqueda que puede hacer el hombre que aún no tiene ni la ley de Moisés, ya no digamos el Nuevo Testamento. Dice que el hombre que no tiene la revelación especial está como un poco ciego, pero aún palpando puede buscar a Dios si quiere seguir esa hambre y esa conciencia, ¿no? Porque la Biblia es la lámpara. Y si no tengo la lámpara, ¿cómo tengo que andar caminando? Sí, tocando a ver si no hay algo y me tropiezo, ¿verdad? Entonces, está diciendo que el hombre debe buscar a Dios, por tanto que es posible buscar a Dios. ¿Quiénes? Nada más unos poquitos que Dios quiso, los que Él eligió. Lo está diciendo de todos los seres humanos, ¿no? Porque eso es lo propio del ser humano, que es imagen de Dios. Déjeme decirle algo que no debemos olvidar. A veces se dice que Adán tenía la imagen de Dios y que cuando pecó perdió la imagen de Dios. Ahí hay un error muy grande. Adán pecó, sí. Adán se separó de Dios, sí. Pero perdió la imagen de Dios es un error. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que tenemos la imagen de Dios, dice que somos la imagen de Dios, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice pongamos nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego uno diría, bueno, sí, pero eso fue antes en el paraíso y tal. Cuando el diluvio termina y Noé sale del arca, Dios le vuelve a hablar y le dice que el hombre no debe matar a otro hombre porque el hombre es imagen de Dios. Y ya estamos muy lejos del paraíso, ¿no? Digamos, de la creación de Adán a después del diluvio, hay una distancia muy grande. Y Dios sigue afirmando, el hombre es imagen de Dios. ¿Qué quiere decir ser imagen de Dios? Que somos personas, que tenemos voluntad, que tenemos intelecto y que por sobre todas las cosas podemos decir sí o no al amor de Dios. Eso es algo que otra vez no puede hacer otro tipo de seres vivos. Vuelvo al ejemplo de nuestro perrito y nuestro gatito, ¿verdad? Le platica a su perrito de Dios y ¿qué va a decir el perrito? ¿Que guau o que no guau? No puede, ¿no? Porque no es persona, ¿me explico? O sea, no hay conciencia, no hay intelecto, no hay voluntad de amor en el sentido profundo de la palabra amor. Eso es la imagen de Dios en nosotros. Somos imagen de Dios. Nunca hemos dejado de ser imagen de Dios. ¿Somos hombres caídos? Por supuesto que sí. Necesitamos la salvación de Jesucristo. Pero decir que ya no tenemos la imagen tiene muchas implicaciones teológicas. Por eso hay que estar alerta, ¿eh? Dios no está lejos de ninguno de nosotros. No está lejos de ninguno de nosotros. Les hago algunas preguntas que ya otra vez he hecho, ¿no? ¿Dios está aquí con nosotros? Sí. Como, dígame. Dios está aquí con nosotros. Pero en este momento Dios estará también en la cantina, de acá a la vuelta. O Dios no entra a las cantinas, ¿no? O en cualquier otra parte. Dios está en todas partes, ¿eh? Él es omnipresente, está en todas partes. Quien está alejado de Dios es el ser humano, no Dios del ser humano, sino el ser humano de Dios. Claro, ese alejamiento no es espacial, ¿no? No es de que, yo estoy para allá y Dios está para allá. Dios lo llena todo, pero el alejamiento es intencional, es del corazón, es un alejamiento del amor. Por eso, aunque Dios está en todas partes, no lo podemos percibir. Esta es la paradoja que se enseña en el tabernáculo. Ahí en la maqueta que está en la exposición es algo de lo que decimos. En ese tabernáculo el elemento más importante es el arca de la alianza.
que representa que Dios está con los seres humanos. Pero a la vez esa arca está encerrada, nadie la puede ver, nadie la puede tocar, nadie puede entrar, entonces ¿está o no está? Esa es la paradoja. Dios está con los seres humanos, pero nosotros no podemos percibirlo como deberíamos porque hemos pecado. Necesitamos todo un camino para entrar al lugar santísimo y ese camino es Jesucristo, ¿no? Entonces, pero Dios no está lejos, estamos lejos nosotros. Vamos a decirlo de otra manera. Nosotros no estamos en paz con Dios. Dios está en paz con nosotros. Cuidado cuando el evangelio se cambia para predicar un Dios enojado con la humanidad. Si estuviera enojado con la humanidad, ¿cómo es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Cómo es que desde antes de la fundación del mundo Él pensó perdonarnos, amarnos y dar a su Hijo? Dios está en paz con nosotros. Nosotros no estamos en paz con Dios. El mensaje que daba Pablo como embajador de Dios era reconciliados con Dios. ¿Quién se tiene que reconciliar? Nosotros. ¿Quién se peleó? ¿Quién se alejó? ¿Quién dejó de amar? Nosotros. Dios nunca nos dejó de amar porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿no? Muy importante, Dios está en paz con nosotros. No olvidemos eso. Es muy bonito y muy eficaz predicar con las personas este amor de Dios porque a veces la gente está tan ajena a saber que Dios le ama o está en situaciones donde de alguna manera sabe lo mal que está, que cuando tú le dices, es que Dios te ama, Dios te acepta, Dios te conoce así como eres y así como eres te está amando. Bueno, muchas personas sí realmente son conmovidas, ¿no? No estoy diciendo, por supuesto, ya lo vi con ojos sospechosos, de sospechosismo. No estoy diciendo, como Dios te ama como eres, pues sigue siendo como eres. No. Dios te ama como eres. Si tú respondes a su amor, Él te ama tanto que te transformará, para que no te sigas destruyendo como eres ahora, ¿no? Pero de que te ama incondicionalmente, o sea, como estás. Si Dios nos dijera, para yo amarte necesito que te mejores aquí, aquí, allá, nadie sería digno objeto del amor de Dios. Recuerde que este hecho que Dios hizo el mundo y nos ha dado la vida y nos ha dado todas las cosas, se llama gracia. Este acto por el que Dios nos ama incondicionalmente, aunque somos pecadores, se llama gracia, ¿no? Esto es lo que está en juego aquí. No está lejos de ninguno de nosotros. Acuérdese que cuando oramos, no se imagine a Dios allá en el cielo. Creo que es uno de los errores de las doctrinas de guerra espiritual. Imaginarse a Dios por allá arriba, por aquí en medio de los ángeles, yo aliado a los ángeles y peleándonos acá con los demonios y reclamándole a Dios que está allá arriba y que yo en la tierra desato. No. A ver, espéreme, Dios no está allá arriba. Pues ¿dónde es arriba si la tierra es una esfera, ¿no? Que está dando vueltas y chorro mil vueltas, ¿por qué? Bueno, ¿para qué me alargo? Todos los astros tienen movimientos, no solamente un movimiento, muchos movimientos. Todo el universo se desplaza. Si usted cierra los ojos y se imagina que su oración se va así, pasa el techo, el otro techo, las nubes, va llegando a Dios, está mal, muy mal, ¿no? Dios sabe todo lo que voy a pedir antes de que yo lo pida. Dios sabe lo que estoy pensando. Y también me conoce tanto que Dios dice, esto que estás pidiendo ni es lo que quieres, ni es lo que necesitas. Porque Dios no está lejos, ¿no? Y cuando dice de nosotros, Pablo está hablando no solo de él, sino de los griegos que lo están rodeando allí. Dios no está lejos del cristiano ni del no cristiano. Dios está cercano a todas las personas para que todas las personas lo busquen, aunque sea a ciegas, pero lo busquen porque Dios se encuentra con ellos. El que busca halla, el que llama se le abre, ¿no? El que pide recibe. Amén. Bueno, gracias, hermano.